Bueno, hermanos, buenos días. Hay una palabra que me llama la atención en la Biblia, que está en 1 Corintios 8, verso 2. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, el que afirma que todo lo sabe, en realidad no es que sepa mucho. Tenemos que entender que la profundidad de la palabra de Dios, en la realidad, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que la mente infinita de Dios ha sido revelada a una mente limitada, que es la nuestra, una mente finita. Y somos limitados en nuestro coeficiente intelectual, obviamente, y estamos, por medio de esa palabra, siendo santificados. Ese es el propósito de la palabra. Tenemos que comprender de que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podríamos comprender la palabra de Dios. Y hay muchos que se han atrevido a leer la palabra de Dios y creer que saben mucha palabra de Dios. Y en la realidad, si la palabra de Dios no se lee y no se discierne por el poder del Espíritu Santo, pues difícilmente podemos obtener el verdadero mensaje que hay en su profundidad. Veíamos ahora, o más bien cantábamos una alabanza que decía, me llamó también la atención, que dice, por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Nosotros no podemos ser superficiales con la palabra. De hecho, la palabra no podrá llegar a ser superficial. Fue revelada e inspirada durante más de 3.500 años a 40 personas diferentes, escrita, inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. También esa alabanza decía, por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Y eso no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios. La misma Biblia lo dice. Entonces la palabra tiene como propósito la santificación, hacernos regenerar nuestra manera de pensar y por medio de ella cambiar nuestra mente y guardar esos grandes tesoros y esos buenos tesoros en nuestros corazones para que nosotros, nuestra actitud cambie, ¿sí? Nuestra conciencia, que es nuestro espíritu humano, se sujete al Espíritu Santo, que es el que nos aviva, para ir renovando nuestra mente a medida que tenemos contacto con ese libro y con Jesucristo el Señor, que Él es la palabra cumplida, la palabra rema, revelada a nosotros. Y su Espíritu Santo, el Espíritu Santo también en la Biblia se le llama el Espíritu de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos que la salvación es por gracia, tenemos que saber el significado de la palabra gracia. Y la palabra gracia significa sencillamente favor inmerecido, un regalo, algo que tú no puedes llegar a pagar. Es decir, que cuando Dios nos salvó, no lo hizo por nuestras buenas obras o por nuestros propios méritos o algo que hayamos hecho. Y esta es la gran diferencia que tenemos con las grandes religiones del mundo y con filosofías del mundo, porque todas ellas buscan un mérito en ti. Siempre van a buscar algo que justifique la entrada a la vida eterna. Y no la hay. Esa justicia solamente le pertenece a Cristo, Él la ganó. Y el mismo mundo y esas grandes religiones no podrán creer y nunca creerán. ¿Cómo es posible que Jesucristo, al lado de un ladrón, fue crucificado, al lado de dos ladrones, pero solo a uno le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Y la gente diría, o dijo en ese tiempo, y lo seguirán diciendo, de que eso no se podrá comprender como un hombre, un criminal, porque es que ese hombre, siendo ladrón, para ser crucificado y merecer la muerte de cruz, tendría que haber sido primero reincidente en ese delito. Y lo más probable es que era un pendenciero, un hombre maltratador, mal hijo, adúltero. Era un delincuente. Comparado a estos buenos hombres de su tiempo, según el mundo en esa época diría, ¿cómo es posible que estos fariseos, hombres santos dedicados a la palabra de Dios desde niños, entregados a Dios, buenos padres, no adúlteros, cómo es posible que ellos no puedan ser salvos? Eso no lo podrían comprender.
no podrían creer que la gracia fuera una verdad. Y esa fue la piedra de tropiezo de la que habló el profeta Isaías, y que sería Jesucristo. Para ellos y el mundo hasta hoy, Jesucristo no es creíble en cuanto a que es la justificación para que tú tengas la entrada gratuita, sin tus propias obras, al reino de los cielos. En Juan 1:16 en adelante, dice la palabra del Señor: dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, de gracia en gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerden que la palabra del Señor dice, la verdad os hará libres. Y la aplican en el mundo, la aplican por todas partes, y nosotros también los cristianos decimos y sabemos que esto es una gran verdad, la verdad te hará libre, pero en el contexto, la verdad es Cristo. La palabra de Dios dice, incluso Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie llegará al Padre sino por mí. Aquí lo que dice, que pues por la ley fue traída por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál verdad? De que Cristo era la gracia. Por medio de Él vino la gracia. En Efesios 2, verso 8 en adelante, recordemos esta palabra que la conocemos mucho. Dice en el verso 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gratuitamente somos salvos, ¿cómo? Por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De que lo creamos. ¿Qué es la fe? Confianza en Dios, creer en Dios. Si tú crees, recibes la gracia. Y esto no de vosotros, o sea que esa fe no es tuya tampoco. Dice, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo, algo que se te otorga. Es don de Dios. Verso 9, no por obras, lo deja muy claro. Que no va a ser por obras para que nadie se gloríe, nadie se jacte delante de Dios, que por qué está delante de la presencia de Dios. No es por tus obras. Y vamos a ver esas obras, porque vamos a tocar hoy esa parte también. Verso 10 sigue, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no es que esas obras no son tuyas, porque el verso continúa y lo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por la gracia, tus frutos van a ser buenas obras, pero que ni siquiera son tuyas, sino que Dios las prepara de antemano. Él es autor de esas buenas obras para que tú seas actor, para que el Señor te use, porque el Señor nos necesita. El Señor necesita estos cuerpos, nos necesita como hijos de Dios para cumplir su propósito para la humanidad, que es el propósito de salvación. Ir a hacer buenas obras, pero que fueron preparadas por Él. No te podrás jactar nunca de tus buenas obras, porque no son tuyas. El autor de esas obras es Dios. Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo, lo dice la palabra de Dios. Y si tú obedeces a Dios y te santificas, porque vamos a ver el propósito de la santificación, es para que le sirvas a Dios, para que el Señor te use. Tú tienes que andar en santidad, para que seas un siervo útil. Amén, hermanos. Amén. Bueno, voy a leer dos versículos que vienen siendo usados para dar a entender en algunas ocasiones que la salvación pues se podría llegar a perder. Recordemos que en varias oportunidades hemos hablado del libro de la vida, y dice que cuando tú recibes a Cristo, tu nombre ya está en el libro de la vida. Y hay un versículo en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Como da a entender este verso de que tu nombre podría ser borrado. O sea, que si tú ya estás inscrito en el libro de la vida, pues eres salvo.
Pero este verso está diciendo, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Lo que quiere decir es que puedes llegar a ser borrado, pero no es así. Y terminamos el verso, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Este es Jesucristo en el reino de los cielos confesando tu nombre. Pero en Apocalipsis 17:8 dice, sobre ese mismo libro, dice que, parafraseándolo, dice que los que han sido escritos desde antes de la fundación del mundo, los que hemos sido predestinados, no fue en el momento de la salvación. Ese verso está revelando de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida o escrito en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Y lo que dice el verso en la realidad no es una advertencia, es una afirmación. Pero para permanecer en ese libro, en teoría que está diciendo el verso, dice el que venciere. Entonces nosotros llegamos a pensar, hombre, entonces tengo que luchar por esa salvación. Pues tampoco es así. Ahora entramos a la respuesta de este verso. Y me llama la atención que como somos predestinados, dice la palabra de Dios en Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios vio tu embrión, Él mismo vio mientras te formaba en el vientre de tu madre. Nosotros fuimos creados antes de tener un cuerpo. Ya fuimos predestinados. Ya éramos espíritu. Luego el Señor nos dio un cuerpo y fue formado en el vientre de nuestra madre. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos espíritu, porque Dios es el Dios de los espíritus. Somos espíritu con un alma habitando un cuerpo. Y la respuesta de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, la hace también el mismo apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, verso 4 en adelante. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Recuerdan que Nicodemo, Jesucristo le dijo que tendrías que nacer de nuevo para ser salvo. Ser nueva criatura. Nacer de nuevo es creer que Jesucristo es el Señor. Nacer de nuevo es recibir a Cristo y creerlo en tu corazón, confesarlo con tu boca para justificación, pero creerlo en tu corazón para justicia. Y dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y recuerden que esa fe no es tuya, es don del Espíritu. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Vuelve y pregunta la palabra. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que el vencer, para que permanezcas en el libro de la vida, porque no vas a ser borrado nunca, porque fuiste predestinado, es una afirmación, es porque crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el vencer, esa es la justicia, esa es la justificación. O sea, ¿qué tenemos nosotros que hacer? No tenemos nada que hacer, seguir a Dios y ser agradecidos. ¿Qué hay de nuestra parte para agradar a ese gran Dios que nos predestinó a ser hijos de Dios para siempre, por la eternidad? Siempre vamos a estar con Él. Desde ya podemos vivir la eternidad. La justicia de Dios, que es en Jesucristo. Somos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué debemos hacer? Pues agradar a ese Padre bueno, a ese gran Dios que nos amó y nos dio esta vida eterna, que vamos a vivir para siempre. El día que tú mueras, tú lo único que vas a ver es tu cuerpo allí, que luego te va otra vez a entregar, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se va a destruir. Seremos indestructibles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar de Dios, buscar su palabra para ser regenerados, para cambiar esa manera de conducirnos en esta vida y agradarle a Dios para que Él nos use, para que le sirvamos. Y tendrás grandes bendiciones, las bendiciones que hablaba de Deuteronomio. Son bendiciones grandísimas, por 1000 generaciones. Durante la última cena, allá en el aposento alto, Jesucristo, el día antes de ser crucificado, de ser entregado y finalizar su ministerio, su gran obra en la cruz del Calvario, Jesucristo dice en Juan 13, verso 12 en adelante, me gustaría que me acompañara, aunque yo voy a leerlo en la nueva versión de las Américas,
que me gustan las palabras que se usan aquí, pero en teoría son las mismas que ustedes tendrán ahí en la Reina Valera. Así, Juan 13, verso 2 en adelante. Esa es la última cena de Jesucristo con sus discípulos. Y dice el verso 2, y durante la cena, pero yo creo que ahí en la Reina Valera dice terminada la cena, pero la palabra griega que se usa ahí en la realidad en las últimas revisiones de la nueva traducción viviente, de la NBI, la nueva versión internacional, lo que dice ahí en la realidad es durante la cena. Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, verso 3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó, verso 4. Detengámonos allí. Jesucristo, en el proceso de la Santa Cena o de la última cena, Él se levanta. Él no había terminado de cenar y en teoría pues ni siquiera los discípulos habían terminado de cenar. Y Él se levanta. Pero me llama la atención el verso 3, dice que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Él ya tenía su certeza, obviamente, de que Él era el Hijo de Dios y ya en sus manos el Padre le colocó todo. Todo estaba en sus manos, totalmente. Y esas mismas manos en las cuales estaba todo el mundo, la decisión y el destino de la humanidad, pues esas mismas manos Él las iba a usar para lo siguiente. Dice, verso 4, se levantó. Detengámonos ahí de nuevo, levantar. Allí hay una imagen de su resurrección. ¿Por qué? Porque Él está en la conmemoración de su muerte. Es la Santa Cena. Él dijo, la Santa Cena la tenéis que hacer hasta el día que yo vuelva, como memoria de mi muerte. La copa, el pan, esa es la Santa Cena. Entonces, si esa es la conmemoración de su muerte, de su obra redentora en la cruz del Calvario, dice que se levantó. Eso es una imagen de su resurrección. Y dice otra cosa, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Él tomó el atuendo de un sirviente para hacer la tarea más humillante, que era lavar los pies. Y hagamos allí un espacio y miremos cómo era la historia en el pueblo de Israel. Obviamente, las calles polvorientas de Israel, un desierto y todas esas calles del Medio Oriente polvorientas, las casas, me imagino. Y aparte de eso, el calzado que se usaba en esa época era un calzado abierto, una sandalia. Pues era normal ver a la gente con los pies sucios. Pero cuando a ti te invitaban a una cena o a comer, pues el dueño de la casa tenía que proveerte un sirviente allí a la entrada para lavarte tus pies. Y esa era la tarea que tenía que hacer el siervo de menor condición de esa casa. Era la tarea del primíparo, diría yo. Era la tarea más humillante. Tanto era la humillación que se sentía para los judíos. No sé si era judío el que tenía que lavarle los pies, pero creo los rabinos habían sacado una ordenanza que era prohibido que un judío le lavara los pies a otro judío. Y tanto es así que los judíos, cuando tenían una deuda y no la podían pagar, ellos se hacían esclavos a sí mismos de ese judío a los cuales ellos le debían dinero a su acreedor por 6 años. Pero los rabinos habían dictado un mandato que era prohibido que se sometiera ese hombre que se estaba entregando voluntariamente como esclavo para pagar una deuda. Era prohibido que le lavara los pies a su amo, porque era visto de la mayor humillación que un judío lavara los pies a otro judío. Y Jesucristo se levanta en medio de la conmemoración de su última cena con sus discípulos. Se levanta y se quita el manto y se ciñe una toalla. Dice que se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó y tomó el atuendo de un sirviente de la más baja condición. ¿Para qué? Para lavar los pies de sus discípulos. Imagínate tú, el mismo Dios, irte a lavar los pies. Verso 5, luego echó agua en una vasija o en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Cuando estudias, detengámonos allí en el verso 5, cuando estudias tú la palabra de Dios, cuando la escudriñas, todos los días te tienes que lavar los pies con esa palabra, porque la palabra es agua. ¿Sí? El agua es el espíritu de la palabra y esa te limpia, pero esa limpieza la tienes que hacer todos los días porque tú estás caminando por esta tierra polvorienta. Y ahora vamos a explicar qué simbología tiene ese polvo con respecto a la palabra. Y eso es lo que te lava los pies, la palabra. La palabra griega para toalla es lentión, que significa tela de lino. Y lino en la Biblia es una imagen de justicia. O sea que cuando te laven los pies, siempre la palabra, que es totalmente para instruir en justicia, para enseñar, para redarguir, de Génesis hasta Apocalipsis, totalmente la palabra de Dios la tenemos que estudiar la ley, estudiar todos los profetas, estudiar el nuevo mandamiento, los apóstoles. Toda siempre debe finalizar con ese sentido de justicia que es la toalla, secarnos. Cuando tú estudies una enseñanza o enseñes algo sobre la palabra de Dios, deberías tú finalizar esa palabra con Cristo, que es la justicia, que te revela y le da sentido y le da el rema a esa palabra. ¿Con qué sentido pasó esto en la sombra? Porque el Viejo Testamento es la sombra, ¿sí? Y le colocas el sentido de justicia a esa palabra que es la luz, que es Cristo. Eso, así debería predicarse la palabra. En Isaías 11:15 ratificamos allí que la justicia es cinto de sus lomos, de Jesucristo. Entonces, si no te expones al agua de la palabra, estarás polvoriento. Porque todo esto es tipología, todo esto es imagen de lo que iba a pasar. Entonces tú te tienes que lavar el polvo de tus pies. Esa contaminación que tienes a diario, ese amigo que te dice, hombre, esta pandemia va peor, van a haber más muertos que tal, y que te va a decir que esto va mal, que ves si vas caminando y ves una imagen que no debías haber visto, leíste o escuchaste un noticiero y tú te vas contaminando y llegas a la casa lleno de un sentido negativo en tu vida, apesadumbrado, cabizbajo. Pues entonces tú lo que tienes que ir es a la palabra, para que te vayas limpiando. Estás preocupado porque un médico te dijo que te ibas a enfermar, ve y busca versículos de la Biblia que hablen de salud, ¿sí? Todo eso, y te vas limpiando todo, y lo aplicas con el sentido de justicia, que la justificación es Cristo, que es el que hizo real toda esa palabra. Pero si tú no te lavas con la palabra de Dios, decíamos, estarás polvoriento y serás comida del diablo. ¿Por qué comida del diablo? Porque Dios le dijo a Satanás, le dijo, del polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quieres alejar esos cerdos de tu sala, de tu vida? Pues busca la palabra para que seas transformado y seas limpiado. Y seguimos en Juan 13, en la Santa Cena, verso 6. Verso 6, cuando llegó a Simón Pedro, ya imagínate que ya había lavado los pies de varios discípulos, pero cuando llegó Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Imagínate, tú, el Mesías, el Cristo, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y Jesucristo le dijo, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Verso 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Y Jesucristo le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y no se refiere a la salvación. Cristo, porque Él no dijo, no tendrás parte en mí, pues sí se refería a la salvación. Pero Él dijo, conmigo. O sea, no fluirás conmigo, no andarás conmigo a la par. Su Espíritu Santo no gobernará tu alma, tu mente, tu espíritu. Tú tienes que dejarte lavar los pies con el agua para que ese Espíritu de Dios gobierne tu vida y te santifique. Si tú andas buscando el agua, serás santificado y el Espíritu Santo
irás entrando a esa profundidad que habla la palabra de Dios para que seas santificado y seas gobernado por el Espíritu y camines en el Espíritu. Podíamos ver ahí a Pedro muy carnal. Lo vemos primero diciéndole al Señor, no me limpiará jamás. Está muy súper humilde, ¿sí o no? Muy súper humilde, pero más adelante dice en el verso 9, entonces Señor, no solamente los pies, sino también las manos, la cabeza. Ya está muy súper espiritual. Él no iba a la par del Espíritu Santo. Y es un hombre desbocado. Cuando tú no buscas la palabra para que te esté lavando, para que te esté santificando, eres una persona que tiene mucha rienda suelta. No andas en el Espíritu. Y el Espíritu es apacible. Una persona más pausada, de pocas palabras. Recuerden que en las muchas palabras hay pecado. Tenemos que ser personas más sobrias, buscando de Dios para que nos guarde, para que cambiemos nuestra manera de hablar. Hablar justamente lo necesario. Verso 10. Y dice una palabra maravillosa Jesucristo que es el centro de esta meditación. Verso 10. El que ya se ha lavado, lo dice la Reina Valera y otras revisiones, otras traducciones. Esta dice, la Nueva Versión Internacional dice, el que ya se ha bañado, o sea, salvado, lavado con la sangre de Cristo. No necesita lavarse más que los pies, solamente los pies, le contestó Jesús. Y continúa, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos, se refería a Judas. Tú necesitas el agua de la palabra, no la sangre, porque la sangre ya la tienes, estás bajo la sangre de Cristo. La sangre está en el altar, en el propiciatorio que te justificó. Y estás continuamente lavado de todo pecado. Tú lo que necesitas es descontaminarte, descontaminar tu mente, tu manera de pensar profana, santificarte en un proceso de santidad. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Necesitas a diario lavarte los pies, porque a diario te desplazas por este mundo de muerte. ¿Por qué de muerte? Jesucristo se lo dijo a un hombre que le decía, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre que ha muerto. Y Jesucristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Todo lo que tú ves allá afuera te contamina y tú necesitas santificarte. ¿Cómo? Entrando al lugar secreto. El lugar secreto es un tiempo con Dios. Tú quieres cambiar tu vida y ver esa profundidad. Ya que la gente se queja, sigo igual, 10, 15, 20, 30 años, viviendo la misma tipo de vida, siendo el mismo tipo de hombre como cuando eras antes un hombre perdido. No, tienes que buscar la palabra de Dios para ser transformados. Hebreos 7, verso 27 de la Nueva Versión Internacional. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, el que no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Qué dice aquí esta palabra? Lo que dice es que Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, un sacerdote que vive para siempre. Y Él fue el que entró, atravesó ese velo, lo rasgó y entró al lugar santísimo, que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote de Israel. Y Él entró una sola vez para siempre y dice que ofreció el sacrificio, no los sacrificios, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, porque se ofreció a sí mismo. O sea que tú fuiste justificado por un solo sacrificio eterno que fue por medio de Cristo. Tú no necesitas un nuevo sacrificio. Tu pecado ya fue perdonado, tu vida de pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, murió y justificó todos esos pecados desde Adán hasta el futuro. Porque Cristo no tiene tiempo. Cristo no está sujeto a este mundo, a este tiempo. Él vive en la eternidad. Dice la palabra que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de ser creado el mundo, Cristo ya tenía sus marcas de crucifixión. Ya había sido inmolado.
Él es el alfa y la omega, no tiene principio ni fin, Él es Dios. Entonces, en esa idea, obviamente, Él justificó a todos aquellos que que hicieron sacrificios, porque mira, cuando se hacían sacrificios en Israel, esos machos cabríos, esos toros, esas vacas, todos estos animales cubrían el pecado. Es como cuando tú pagas con una tarjeta de crédito. Tú pagas y te dan el artículo, pero en la realidad el dinero no ha salido de tu cuenta. Tú no lo has pagado, sino cuando salga el dinero y pagues a la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué hace la tarjeta? Cubrir mientras pagas. Cristo, ¿qué hizo? Pagar todo eso, lo que se cubrió, con todos esos sacrificios de presente, de pasado, presente y futuro. Y así es, un solo sacrificio para siempre. Y vamos a finalizar con algo que es un mensaje extraordinario que encontré en Levítico, que es la ley. Y está, perdón, no es Levítico, es Números 19. Y son las cenizas de la vaca alazana. Alazana quiere decir rojo. Es una becerra de pelo rojizo, ¿sí? Que se consigue allá en Medio Oriente, en otros países del mundo tal vez. Según los historiadores y los expertos en teología y todo, se han sacrificado hasta la fecha, desde la historia de Israel, solamente 9 vacas alazanas. Falta la 10ª, que dicen que es la última. No lo sé. Pero bueno, lo interesante de esto es que aquí hay una figura, una tipología de Cristo con la vaca alazana. Dice el verso 1 de Números 19. Y es el Señor hablando con Moisés y con Aarón. Y dice, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, verso 2, el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, de pelo rojizo, sin defecto y que nunca haya llevado yugo. Eso es una tipología, una imagen de Cristo. Cristo era perfecto por dentro y por fuera. No había llevado nunca un yugo, o sea que por fuera tampoco tenía marcas. Salto al 17, porque siempre es largo. Entonces, ¿qué hacían con esa vaca? La sacrificaban fuera del campamento, la degollaban y luego la quemaban totalmente hasta que quedaba en cenizas. Verso 17, ¿qué hacían con esas cenizas? Verso 17, para purificar a la persona que quedó impura, se refiere a hombres y mujeres que tocaban cadáveres, o por accidente tocaban un familiar que acaba de morir, entonces quedaban impuros según la ley. Entonces el propósito de esta vaca alazana, de esas cenizas, era purificar a esa persona que estaba impura. Para purificar a la persona que quedó impura, en una vasija se pondrá un poco de ceniza del sacrificio expiatorio y se echará agua fresca. En otras versiones dice agua viva. Recuerden que Cristo dijo que bebiere de las aguas que Él nos dará, de su Espíritu. Dentro de nuestro interior correrán agua viva, ríos de agua viva. Ese es el Espíritu. Mira, cogían las cenizas de la vaca alazana, la guardaban a buen recaudo, la tenían allí y duraba años. Entonces llegaba alguien que necesitaba ser purificado, cogían el agua en un lebrillo, que es lo mismo que estamos viendo en el lavamiento de los pies del pasaje que vimos anterior, y cogían esa ceniza y la echaban al agua. Esas cenizas simbolizan la evidencia que ya hubo un sacrificio y fue pagado el pecado. Y cogían un hisopo es una rama de un arbusto por allá en Medio Oriente que está por todas partes, lo echaban y lo rociaban a la persona 7 veces. Las cenizas significan que el juicio pasó por él y el juicio ya no puede arder más. ¿Cuándo se detiene el fuego en un sacrificio? Cuando ya queda ceniza. O sea que la ceniza es la evidencia de que ya ardió el fuego, la ira de Dios sobre ese sacrificio. Ya se pagó. Recuerden cuando el pueblo de Israel, en la última plaga de los primogénitos, el espíritu, el ángel de la muerte que pasó por todo Egipto y pasó también por las casas de los hebreos. Y esa fue el primer día de Pascua que celebraron la Pascua.
que era matar un cordero macho cabrío de 1 año perfecto, y su sangre la tenían que rociar en los dinteles de las puertas con un hisopo. Y el ángel de la muerte pasaba y se detenía, y él veía la sangre en esa casa, y él entendía de que ahí ya fue pagado el pecado que había en esa casa. Él no iba a ver si había pecado, no. Él lo que buscaba es ver la sangre, y si no veía sangre, mataba al primogénito. Sea como sea, traía la muerte sobre esa casa, la destrucción. Él no se preguntaba si había pecado. Él solamente veía la sangre y entendía que ahí ya hubo una víctima. Ya ardió la ira de Dios sobre esa víctima. Ya ese fue el pago, la señal, y él seguía de largo. Lo mismo pasa hoy en día. Cuando tú te equivocas, cuando pecas, la ira de Dios no viene sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario, porque Él se hizo colgar en una cruz de madera. Maldito el que es colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Y Él se hizo maldito para quitar esa ira de Dios sobre tu vida cuando pecas. El ángel de la muerte pasa de largo. La muerte es detenida ipso facto cuando ve la sangre. Dios lo único que ve es la sangre. No ve tus errores ni tus pecados. Él ve la sangre. Entonces la ceniza significa que el juicio pasó por él, y el juicio ya no puede arder más. El fuego muere cuando el sacrificio se convierte en cenizas. Ya no es combustible. Esa es la obra consumada de Cristo. Su obra de salvación ha sido hecha, porque Cristo gritó: consumado es, hecho fue. Ya está el sacrificio hecho. Ya está lo pagado, y murió. ¿Derramando qué? Totalmente su sangre. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Tú no puedes llegar, que peques hoy y eres inmundo, eres impío, y ya perdiste la salvación, y te arrepientes y otra vez adquieres la salvación. Vuelves y pecas mañana y otra vez eres inmundo, eres impío, eres injusto. No, la salvación ya es eterna para ti. Lo que tú te tienes es que santificar por medio del agua, que es la palabra. Ya no hay más sacrificio por el pecado. La ceniza es un recordatorio de que está consumado, de que ya ha sido pagado. Es la evidencia de que ese pecado ya fue quemado en la cruz del Calvario. Cuando Satanás viene y te dice: te voy a enfermar, vas a morir de esa enfermedad, pues Dios dice: mira, aquí están las cenizas de la cruz donde se quemó ya esa enfermedad. Cristo se enfermó por ti y por mí. Cristo ya pagó por todo. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la santidad. ¿Para qué? Para que andes en justicia, para que andes en bendición. Porque si tú sigues pecando en esta vida, pues Dios, como ya te hizo hijo, Dios te trata como hijo. Los de allá afuera no son hijos. Dios, cuando recibe a alguien por hijo, lo trata como hijo y lo reprende y lo azota, dice la palabra de Dios. Y Dios puede traer sobre tu vida un castigo, pero es un castigo de Dios, no para perder la salvación, no, para llevarte de una vez al reino de los cielos, porque probablemente no, el Señor, como sabe todo, Él sabe que aquí no lo vas a entender. Y eso, hay pasajes en la palabra de Dios donde muestra que esos hijos fueron arrebatados, fueron muertos, llevados por Dios en muerte, pero no para perderse, sino porque quiso llevárselos de una vez al cielo, porque sabían que no estaban entendiendo y no estaban obedeciendo aquí en la tierra lo que Él quería hacer. Hebreos 9, verso 12. Dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Ya lo habíamos dicho. Jesucristo entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13: porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, esta es la misma vaca alazana que habla en Números 19, ¿sí?, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la palabra, ¿qué hace? Limpiar
esas obras muertas, esa contaminación que adquieres del mundo, ¿para qué? Con el propósito de santificarte para que sirvas a Dios. Nosotros tenemos una gran comisión que es compartir la palabra de Dios. Tenemos que estar hablando de Cristo, buscando y llevando a los pies de Cristo a tanta gente que necesita a Dios, trayendo una palabra de ánimo, una palabra que levante a esa persona que está sufriendo, o sencillamente orar por muchas personas para que el Señor mande ese ministro, ese hombre de Dios, ese mensajero para traer a los pies de Cristo. Entonces queda claro que las cenizas son la evidencia de que ahí ya hubo un sacrificio. Y esa vaca alazana purificaba después de mucho tiempo a cualquiera que se diluyera en el agua y les rociaran 7 veces esa agua con cenizas. Que quería decir de que ya ese pecado, de esa inmundicia que tenía ese hombre, ya fue pagada hace mucho tiempo en un sacrificio que se hizo fuera del campamento. Pues Cristo también. Cristo hace casi 2000 años se hizo matar por ti y por mí, para que tú, cuando peques, ese pecado no tenga dominio sobre ti y no te pierdas, sino que tienes vida eterna. Entonces la palabra tiene el propósito de limpiar tu conciencia. ¿Para qué? Para hacerte apto para servir a Dios. ¿Para qué? Para que tengas una vida en santidad y próspera. Porque si sigues pecando, pues tendrá las consecuencias naturales y espirituales que tiene el pecado sobre lo que tú siembres. Eso que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras adulterio, vas a recibir adulterio y ruina. Si tú siembras mentira, recibirás mentira. Si eres una persona que está haciendo cosas malas, pues esos pecados ya tienen unas consecuencias. No vendrá la maldición que es la ira de Dios sobre tu vida, porque el Señor te trata como hijo. Lo más probable es que te reprende y ejerce sobre ti una enseñanza que te va a meter en disciplina para que sepas que Cristo no puede ser burlado de Dios. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano.